lo tenemos ya a Pablo. Primero, el abrazo latinoamericano, el abrazo fraterno, Pablo, por este título, que va a tener mucho tiempo para comentar, para hablar, para interpretar, cómo han recibido en la familia, cómo han celebrado. Cuéntanos los detalles de este enlace hasta Buenos Aires. Estimado Pablo, bienvenido a Abriendo Puertas. Muchas gracias, Néstor. Un gusto saludarte. Bueno, nada, sinceramente muy contentos, todavía afectados emocionalmente. Creo que, por supuesto, la profundidad y el peso de lo que significa haber ganado otro mundial todavía no está solivianado. Es decir, todavía no le tomamos ni el sabor ni el peso, en parte por lo que decías en principio. Eh, yo tengo la suerte, siempre se lo digo a mis hijos y amigos, de haber vivido 3 finales de mundiales. Yo tenía 5 años cuando en el 78 Argentina le ganaba 1-0 a Holanda y empata Holanda y vamos a tiempo suplementario donde Argentina termina ganando por 3-1. Después en el 86 también tenía 13 años, por lo tanto me acuerdo mucho más patente de aquella final en la que Argentina ganaba 2-0 y terminó empatando a Alemania y después termina ganando a Argentina 3-2 sin ir al tiempo suplementario, es decir, dentro de los 90 minutos hace un gol Burruchaga. Y bueno, esta que posiblemente haya sido el test más fuerte que me han hecho desde el punto de vista cardiológico, digamos, ¿no? Porque sinceramente, más allá del resultado y de la dinámica del partido respecto de cómo se dieron los goles, hubo situaciones concretas que realmente fueron un desafío desde el punto de vista físico, emocional y de lo psíquico, digamos, ¿no? Desde el punto de vista de lo que uno termina haciendo, creyendo que puede llegar a aportar, ¿no? Así, en mi casa, por ejemplo, mis hijos tienen 16 años, uno juega al fútbol, las dos nenas son futboleras también. Llegó un momento donde prácticamente todo se convirtió en una cábala, así que había que sentarse, comer, hacer más o menos lo mismo que se había hecho en el último partido, que había salido muy bien. Y nada, después se dio la victoria 36, por penales. Pablo, a la fecha, hay una característica del fútbol para ir llevando el fútbol al terreno político, al terreno social. Es una característica del fútbol argentino y del fútbol latinoamericano, sudamericano, ¿no? De sufrir más de lo necesario, porque con 2-0 aparentemente el resultado ya estaba con el segundo tiempo, además de 20 minutos del segundo tiempo, total 25, y se quedaron. Creo que el cambio de Di María, no sé qué impresión tienen en Buenos Aires, en Argentina, Pablo, el cambio de Di María fue muy apresurado, porque Di María tenía al cuidado a quien era su marcador, que no se proyectaba, y cuando sale Di María, por ahí viene el sufrimiento nuevamente de Francia, y vienen los dos goles. ¿Coincides con esa opinión o era también el empuje de Mbappé, que es un fenómeno y que es el que prácticamente empujó al equipo al empate inicial de 2-2? El hecho de que no estuviera Di María en cancha seguramente relajó un poco a algunos defensores. No obstante, lo clave y fundamental acá es que ante un jugador como Mbappé, y eso muestra demuestra a las claras, digamos, que en este nivel no se pueden cometer errores. Argentina comete 2 errores muy puntuales y los dos se convierten en gol. Pero sí, no sé, decía Scaloni, el técnico de Argentina, después de terminar el Mundial, que lo había visto cansado y por eso lo cambió. Realmente no tengo mucho dato para juzgarlo. Lo que sí, coincido con lo que tú dices respecto de Latinoamérica y nuestra característica, digamos, ¿no? El tema de no se puede superar ninguna etapa si no se sufre primero, ¿no? Es una cosa que parece que está condicionada a nuestra forma de ser.
¿no? De todos los latinoamericanos, no solamente de la Argentina y no solamente en el fútbol, ¿no? Que es el gran tema. Argentina y algo es un mundo de loco, ¿no? Los latinoamericanos somos una cosa de locos. Pero ahí estamos, sí, sí hay que saborear este triunfo, lo hacemos, la hermandad peruano-argentina no es ahora desde los 700, 800, tenemos mucha identificación y mucho cariño recíproco de los pueblos, no hablo de gobernantes, sino de los pueblos peruanos, argentinos, de siempre, por muchas razones. Entonces, hacemos como nuestro el triunfo, no llegamos nosotros por razones también de este temperamento que tenemos los latinoamericanos de quedarnos y no concluir en la etapa que se tiene que hacer. Pero bueno, el fútbol da revanchas y Argentina lo está gozando porque también se destapó anteriormente en las mismas condiciones versus títulos mundiales. Así que para adelante. ¿Cómo está la situación para entrar en el tema de la especialidad de Ethos y de su director, Pablo Rojas Díaz, el panorama en Argentina, social y político, y cómo ves, Pablo, la situación en Latinoamérica y en el caso muy puntual del Perú con el Estado Perú? Bueno, a ver, en el caso de la Argentina puntualmente, como ustedes ya imagino sabrán, por esta cercanía que tenemos, además de esta hermandad que históricamente se ha construido entre Argentina y Perú, y a propósito hago un paréntesis ahí en esta parte, hablaba justamente ayer con un muy amigo mío peruano que reside en Argentina, y él me decía, menos mal que Perú no pasó a Australia, imagínate que nos hubiésemos encontrado y ahí no sé si hubiese festejado tanto por Argentina como lo hice, porque nos hubiesen dejado fuera del Mundial antes, me decía, ¿no? Porque suponiendo que ocupara el lugar de Australia dentro del sorteo y los partidos hubiesen dado como están. Pero digo, pasando a este tema que me preguntabas puntualmente sobre la situación política, económica y social de la Argentina, la verdad que estamos en aprietos desde el punto de vista económico-financiero. Es un país que después de la pandemia ha tenido una inflación que ha llegado al 100% anualizado y la verdad que eso es un estrés para cualquier economía. Puntualmente la Argentina además tiene algunas otras deficiencias de carácter económico como la escasez de dólares por parte del sistema económico nacional. Entonces hay un montón de restricciones y eso, como saben también, termina construyendo a la economía de una u otra manera porque hay que administrarlos. Dicho eso, obviamente el festejo del Mundial, que lo convierte en algo popular, ayer 1 millón de personas o un poco más fueron solamente en la ciudad de Buenos Aires, se asistieron al obelisco en la 9 de julio, esa avenida emblemática, y eso obviamente le da cierto optimismo temporal, por ejemplo, a la gente y por supuesto cambia el humor y con el humor cambian también los comportamientos, sobre todo en una época que en Argentina suele ser crítica. En diciembre es un mes que suele ser complicado para la política. Recordemos que casi todas las crisis o la mayoría de las crisis políticas sociales fuertes ocurrieron en estos meses. Si solamente tengan en cuenta el 2001, el 10 de diciembre estallaba la crisis del 2001 en Argentina, que coincide con cuestiones, tema de las temperaturas, se notan más las deficiencias económicas de las familias al momento de festejar Navidad o Año Nuevo. Así que la verdad, en ese sentido, si bien es complicado, por supuesto, esto creo que le dio un poco de oxígeno a la gestión de gobierno, pero no, digamos, no soluciona ninguno de los problemas profundos, digamos, ¿no? Solamente es un poco de ganar tiempo y buen humor. Con respecto, obviamente, a Latinoamérica, bueno, Latinoamérica en general vive una situación compleja porque hay recambios de gobierno y en algunos casos inflación y en otros casos, como en el de Perú, la inestabilidad política que parece haberse apropiado del sistema político peruano desde una buena parte de tiempo hasta acá, más precisamente
desde por lo menos el año 2000, donde la mayoría de los analistas políticos y científicos políticos coincidimos en que a partir del 2000 Perú se queda sin partidos políticos organizados efectivamente, ¿no? O sea, partidos políticos profesionales. Y eso, bueno, entre otras cosas, es uno de los causantes de lo que hoy podríamos hablar, una inestabilidad ya no emergente, sino permanente en el político del Perú, que, bueno, se lleva con anticipación a los presidentes, no les deja terminar su periodo de gobierno y tampoco le deja terminar a quienes son sus sucesores, ¿no? Teniendo en cuenta la línea de sucesión, ninguno llega a cumplimentar el mandato y hay elecciones anticipadas de una buena parte de tiempo hasta acá. Así que un poco eso también tiene preocupado a la región porque de alguna u otra manera nos desestabiliza, donde había una oleada, teniendo en cuenta el triunfo de Colombia también del progresismo, lo mismo en Chile. Entonces, realmente es una cuestión que no deja de preocupar. El sistema democrático cruje, ya de que todavía se encuentra dentro de los parámetros de contención que el mismo sistema, digamos, ¿no? O sea, el hecho de que la parte mecanismo de resolución que tiene el sistema para solventar la ganancia. De todas maneras, son elecciones anticipadas, algunos hablan del 2023, otros hablan del 2024. Yo creo que por cómo se viene dando la cuestión y la dinámica, estamos más cerca de elecciones anticipadas para el año que viene, ¿sí? No sé si eso ya tienen definiciones o no. Y hemos tratado con algunas decisiones importantes para la clase política, ¿no? Y no estamos hablando de la clase política peruana, sino de la clase política latinoamericana. Entendemos su seriedad en el escenario del siglo pasado. En el Perú no existen partidos políticos como tal. Y adelantar las elecciones va a desnudar nuevamente esta falencia, esta no presencia de los partidos políticos entre los peruanos. Y se vota por nombres, no necesariamente por programas o por ideologías, que debería ser el escenario. Por eso es que tenemos estos desaciertos en las elecciones. ¿Cuál es la recomendación primero para solucionar esto? Evidentemente tener organizaciones políticas fuertes, pero en un escenario actual, Pablo, en la que es posible, mañana se va a saber en el Congreso de la República si se adelantan las elecciones para el 2023, porque ya el sistema como está, con Pedro Castillo como expresidente, la presidenta transitoria, como ha señalado Dina Boluarte, que no está preparada definitivamente para gobernar y que tiene serias dificultades para armar primero su gabinete. Mañana ya va a cambiar el gabinete a menos de un poco más de una semana de haberlo elegido. Los grandes intereses económicos, que son los que manejan finalmente la política del Perú y de muchos de los países que está haciendo pesar ese poder. ¿Qué hacer en el escenario democrático, en el escenario de los más pobres, en el caso del Perú, para que estas elecciones del 2023 que se da en el escenario mañana no sea más de lo mismo, como se dice acá en el Perú, como una expresión muy gráfica de la situación política, considerando que el tema social es importante y parece que la clase política que tenemos, con todas estas condiciones, Pablo, que tú las conoces, no ha aprendido. No ha aprendido o no está sincronizada y no va a estar sincronizada con lo que quiere la población. Lo que quería la población en las elecciones anteriores, con Castillo y con Keiko Fujimori, como candidato de segunda vuelta, cambios. Esos cambios todavía no llegan. ¿Cuál es la visión? ¿Cuál es lo que puede hacerse
en este escenario. Bueno, Néstor, muchas gracias por excelente pregunta. Lo primero que quiero hacer es aclarar una cuestión importante porque mucha gente dice, bueno, pero ¿qué tienen para aportar los partidos políticos al sistema, ¿no? Y una de las cosas es que la debilidad del sistema político es notoria en el caso del Perú por dinámica, ¿no? Y estoy haciendo un análisis objetivo, no subjetivo. No estoy diciendo que el Perú sea peor que otro, ¿no? Digo, tiene su propio sistema, tiene su propia dinámica, y lo que se ve puntualmente es que al no haber partidos políticos, lo que ocurre es que existe una fragmentación cada vez más de la política. Los partidos políticos lo que hacen es generan cuadros y redes, ¿sí?, de interconexión y comunión de ideas, ¿sí? Por lo tanto, existe una fortaleza de aquellas personas que proceden o provienen de partidos políticos históricos, ¿sí? Porque lo acompaña un grupo de gente, ya sea de gestión o de negociación, que comparte las ideas, lo conoce, toman decisiones en conjunto, etc. En ese sentido, si nos ponemos a ver la historia reciente del Perú, y lo hago muy cortito porque sé que el tiempo es tirano en los medios, exactamente hace 11 años que Perú no puede tener un presidente o presidenta que termine su mandato. Si nos ponemos a pensar en lo que eso significa, es llamar elecciones anticipadas, lo cual también implica a veces cambio de legislatura. Si nos ponemos a pensar, por ejemplo, que desde 1980 hasta acá, ¿sí? Ustedes tienen, por ejemplo, el Consejo de Ministros, digamos, el titular de la cartera de ministros, ¿sí? Es por la legislatura. Normalmente, ¿sí?, hasta los 90 respondía en el mismo color político del presidente. A partir de ahí empezó a no coincidir, es decir, vino gente, ¿sí?, a tener ese cargo importante de gestión de contactos y demás, puesto también en el gabinete de ministros con la legislatura, que no tenía experiencia ni tampoco respaldo, ¿sí? Por otra parte, si ven también la composición de la legislatura o del Congreso, lo que tienen es cada vez partidos políticos cada vez más atomizados, y a eso agréguenle que, por ejemplo, en el 2020, con el llamado de Vizcarra a elecciones legislativas, también no solamente tienen partidos políticos nuevos, sino también tienen gente o políticos que son nuevos en la materia, ¿no? Eso es un escenario complicado para establecer o generar consenso, o mínimamente generar una mesa de negociación seria, ¿no?, donde todos sepan un poco cómo funcionan las reglas de la política, no a corto plazo, no solo a corto plazo, sino a mediano y largo plazo. Entonces, la recomendación de tener partidos políticos sólidos tiene que ver con la generación de cuadros políticos, ¿sí?, para después, con eso, alimentar la gestión de gobierno y alimentar también la gestión de negociación necesaria para la democracia en el Congreso. Respecto de la recomendación que me decías, puntualmente, yo siempre te lo he dicho, Néstor, en eso creo que compartimos bastante. Uno no puede ser pesimista respecto de la política. Yo soy optimista. Hannah Arendt, una filósofa casi contemporánea, diría que cada vez que nace una persona en el mundo, hay una esperanza de que las cosas cambien. Y en ese sentido, yo soy optimista. Lo que pasa es que, como te decía, hay que empezar ya a trabajar en la construcción de partidos políticos con cuadros profesionales, ¿sí? Y para eso se requiere preparación, capacitación, requiere una funcionalidad, una forma de organizarse muy seria, ¿sí? No que sean solamente una cáscara vacía, un sello de goma para presentarse a elecciones, sino empezar a trabajar en cuadros profesionales que piensen la política a largo plazo, ¿sí?, permanecer y desarrollarse en la política, ¿sí?, más allá de sus profesiones. Eso no necesariamente sino de democracia, porque además en los partidos políticos hay mecanismos y sistemas de control, fiscalización y depuración de las personas. Cuando no existe un partido político sólido, lo que ocurre es que a la política llega, perdón por la expresión porque parece solamente negativa, pero llega cualquiera. Sin partidos políticos serios, a la política
llega a cualquiera. Dentro de los partidos políticos lo que se genera es una competencia real, ¿sí? Por ocupar los cargos. Y eso pone en juego capacidades, negociaciones, discusiones, y con eso obviamente se genera una idoneidad necesaria. Sí, y una cuota de patriotismo, ¿no? También una cuota de patriotismo Exacto, sí, sí. es importante. Y qué tan importante también resulta, Pablo, en este periodo de cambios de la población, de los ciudadanos peruanos de a pie, el cambio de constitución? Se está pidiendo Perdón, no, para una nueva constitución, pues uno de los objetivos que también forma parte de la agenda de la ciudadanía, de los movimientos regionales y los ordenadores regionales, que son finalmente quienes están imputando al centralismo de Lima y a los congresistas aplicados acá en Lima para que tomen una decisión con respecto a una nueva constitución. bueno, sí, a ver, una de las cuestiones a enfrentar seriamente sí tiene que ver con una constitución tratando de poner orden sobre aquellas cosas que sabemos que pueden no haber funcionado, ¿sí? De nuevo, el problema tiene que ver con que el problema de la democracia es que la democracia exige solidez de los colectivos sociales y esto solo se puede hacer a través de partidos políticos. Es decir, un movimiento es, ¿sí?, un colectivo social organizado que tiene intereses y demás. Lo que pasa es que en cuanto a estructura, ¿sí?, es endeble respecto de la generación de cuadros políticos sólidos para de alguna manera ir proveyendo de gente que gestione ya sea leyes o la gestión de gobierno. Entonces, me parece, por supuesto, sí interesante la posibilidad de corregir la norma donde puede llegar a haber algún problema, como el que podría ser el tema de la generación de vacancias, digamos, ¿no? Esto de tratar de fortalecer el Ejecutivo en tanto y en cuanto, ¿sí?, permita acciones de control, pero no requiera, o mejor dicho, no refuerce la debilidad que está teniendo en este momento el presidencialismo en el Perú, dado por esta dinámica que yo les comentaba recién respecto de la no existencia de partidos políticos, un Congreso de alguna manera desconcentrado respecto de votos y de partidos, con partidos nuevos, con legisladores nuevos, que hacen que sea muy difícil a la gestión presidencial construir poder en ese escenario, digamos, ¿no? Entonces, creo que va a haber, o sea, una buena opción es corregir algo de la norma, pero por otra parte ya empezar a trabajar en la consolidación de partidos políticos, ¿no? Empezar a organizarse seriamente, como bien decías, pensar en la patria, ¿sí?, más que en los intereses individuales o sectoriales, ¿sí? Y eso tiene que ver con, bueno, trabajar en serio en política no solamente es ocupar un cargo, sino trabajar en la construcción de un partido donde, por supuesto, no va a haber ingresos, no va a haber remuneración y habrá que invertir más tiempo y dinero propio del que se requiere, y eso también es parte de un requisito de depuración, ¿sí? Aquellos que están dispuestos a entrar en la política para ganar dinero seguramente no participarán en este proceso y poca posibilidad tienen de entrar si es que se consolidan partidos políticos serios y estables para el resto del tiempo de la democracia peruana, que ojalá sea por los siglos de los siglos, ¿no? Correcto, correcto. Difícil, ¿no? Difícil, pero como bien señala también Pablo, optimistamente todo es posible. Las soluciones, el diálogo, que tan importante es que el Papa mismo ha señalado su preocupación por lo que está sucediendo en nuestro país. Qué tan importante resulta el diálogo en este escenario tan difícil, con decisiones que se van a conocer mañana. Optimistamente esperemos que el sentido patriótico prevalezca en las decisiones de los congresistas, que creo que es el primer paso que se tiene que dar. Vamos a estar atentos. Si queda algún comentario adicional a este escenario que tenemos en nuestro país, de social y político, para. Néstor, una de las cosas importantes es que para todos los que están en política, recuerden que siempre el interés común
estar por sobre los intereses particulares. Creo que los intereses particulares siempre encontrarán un resquicio, un pequeño error. Esto, perdón que voy a hacer una relación con el deporte, pero en este caso viene bien. Fíjense cuando uno está a un nivel, en el caso nacional, como en un mundial, por ejemplo, basta solamente un error, el resultado cambie, ¿no? En esa instancia están. Entonces, primero, no podemos darnos el lujo de que se sigan cometiendo errores. Y si se cometen errores, porque obviamente pueden ocurrir, que los hagan lo mejor posible. Forma de que ni los errores se puedan evitar, ni que la gente que llegue y a enfrentar los errores los pueda manejar sin que existan partidos políticos profesionales. Creo que lo hemos hablado muchas veces, ha sido nuestro tema de charla, inclusive en muchos de los programas en los que me han invitado y nos hemos encontrado, y ojalá haya humanos a la obra inmediato. Quizás tenga las regiones que nombraba recién con los movimientos sociales, estén consolidando partidos políticos que no estén atados al nombre de quien lidera el colectivo actualmente y que por supuesto vaya mucho más allá. La página de la historia no está escrita por resultado de intereses personales, sino por aquellas personas que trascienden a través de un colectivo. Ojalá que en el Perú se entienda eso, que la gente que está interesada en política, que seguramente es muchísima más de aquella de la que participa, esté dispuesta a hacer un esfuerzo adicional para el Perú, un país que merece todo, que tiene todos los recursos y que, como el resto de Latinoamérica, siempre nos terminamos debatiendo entre intereses personales, intereses sectoriales, y nos termina ganando la batalla en el último minuto del partido el egoísmo. Bueno, quizás logremos llegar a la tanda de penales y quién te dice por ahí definirlo con democracia y que terminen ganando los más humildes, los más necesitados, que son los que de repente peor la pasan cuando arriba terminan peleándose por incluso pequeñas cosas, ¿no? Bien, que terminemos la entrevista, Pablo, haciendo referencia al tema deportivo que tiene mucho que ver con la vida misma, ¿no? Y que tiene que ver mucho con el tema político y social. Creo que en el Perú, salvo mi mejor opinión, estamos en el entretiempo de un partido en la que tiene que haber tranquilidad en el camerino para que se pueda enfrentar de una mejor manera el segundo tiempo. El segundo tiempo y no necesariamente llegar a los penales, que creo que sería no conveniente socialmente para nuestro país. Bien, excelente la relación del deporte con la situación que se vive en los países como nuestro, en estos momentos tan difíciles, pero que optimistamente también conseguimos, Pablo, que vamos a salir de peores situaciones. Ha salido del Perú, ya lo dijo un gran historiador, un buen pensador peruano, porque lo sabe, el Perú es más grande que sus problemas, y esa es una realidad. Vamos a estar atentos, vamos a volver a estar con el tiempo, a tu espacio, a tu conocimiento, a tu experiencia, Pablo, para volver a conversar. Pasado mañana es el día decisivo para los peruanos, creo, para la democracia peruana. Estaremos conversando en los siguientes días a la luz de los resultados. Lo cierto es que el interior del país necesita y exige cambios y que tiene que darse de la manera más adecuada. Gracias, Pablo. Un abrazo. Reiterar la felicitación por el triunfo, que también lo hacemos nuestro, el triunfo del seleccionado peruano como Messi, extraordinario. Con Messi, con un equipo además que aguantó el naval francés en su momento, pero que luego surgió así de etapas de día y de noche, pero en el sentido de inteligencias que puede ocurrir, porque es un equipo, y ese equipo también hay que llevarlo al tema político, y de eso es lo que se trata. Los partidos políticos tienen que ser esa función. Gracias, Pablo. Gracias por la
participación, por este encuentro con los televidentes de BIS Televisión. Estaremos atentos para coordinar una nueva presencia tuya en los próximos días. No, Pablo. Un abrazo. Muchísimas gracias, Néstor, y nada, muchas felicidades también para ustedes por compartir la alegría.